Hola de nuevo. Bueno, os presentamos el último panel de la mañana. Muchas gracias por seguir con nosotros. Y al final de este panel sabéis que habrá una pausa casi 2 horas para comer y nos volveremos a ver por la tarde. Bien, el panel que presentamos ahora se llama Novedades editoriales de las editoriales. Hasta ahora hemos hablado, más bien han hablado los autores de una serie de libros de temática de ciencia política, derecho. Y ahora, estas 3 editoriales, ruego nos disculpéis a Luis Alberto Iglesias de Value School, que se ha encontrado indispuesto y no podrá estar aquí. Pero bien, tenemos aquí a Deusto, Unión Editorial y Valor Editions, que nos van a presentar las novedades que crean más interesantes y que os puedan interesar más a vosotros. Yo ya me quedo aquí y le doy la palabra a Roger, que será quien empiece. Muy bien, pues muchas gracias, Iruno. Buenos días de nuevo. Prometo que es la última vez que hablo a lo largo de esta mañana. En Deusto, que como sabéis, publicamos muchos libros de corte liberal. Hemos publicado también varios libros de corte liberal estos últimos meses. Hemos publicado Ray Dalio, sus principios. Publicamos también Factfulness de los Rosling, que fue galardonado hace un par de semanas como el mejor libro de empresa publicado en 2018. Publicamos La mente de los justos de Jonathan Haidt, de quien volveremos a publicar en septiembre su nuevo libro. Además estará en la Fundación Rafael del Pino dando una clase magistral el próximo 30 de septiembre. Hemos publicado también el nuevo libro de Francis Fukuyama, el politólogo de Estados Unidos, donde explica cómo y qué debemos hacer para salvar las democracias liberales. Pero como que tengo poco tiempo, en lugar de hablar de estos libros que ya hemos publicado, me gustaría presentar un libro que es Cómo hablar con un conservador, de Gloria Álvarez, que todavía no se ha publicado, pero se publica la semana que viene, el próximo martes. Y es un libro polémico, como son todos los libros de Gloria. Sabéis que publicó un primer libro contra el populismo con Axel Kaiser hace 3 años. Hace 2 publicó Cómo hablar con un progre, en el que de algún modo desnudaba los puntos de vista de los partidarios del colectivismo y de la socialdemocracia. Y después de aquel libro, evidentemente no podía faltar Cómo hablar con un conservador. En opinión de Gloria, los liberales solemos presentar esa batalla de las ideas siempre en contraposición con los colectivistas. Y a su juicio esto es un error, porque debemos presentar la batalla de las ideas contra los colectivistas, pero también con los conservadores, toda vez que el conservadurismo es una ideología, una opción política distinta al liberalismo. Y lo que hace en este libro es trazar las diferencias y similitudes entre la tradición liberal y la tradición conservadora, explicando por qué para dar la batalla de las ideas es mejor la tradición liberal y afeando, por así decirlo, aquellas cuestiones de la tradición conservadora con la que no está de acuerdo o con la que disiente, ¿no? Y básicamente es una crítica que se remonta a Burke, pero explica que uno a veces se presenta como liberal cuando en realidad es liberal, pero solo de cintura para arriba y no de cintura para abajo, y aboga por una serie de cuestiones que tienen que ver, como antes comentaba muy bien Juan Ramón Rayo, con el principio de la libertad, de la igualdad, que no defienden bien o incluso aportan cuestiones relacionadas con la tradición, con la religión, que no corresponden a la tradición liberal. Es, en cierto modo, y con eso termino, un homenaje a Hayek, cuando escribía ¿Por qué no soy conservador? Y explicaba a Hayek que los conservadores son siempre personas con cierta aversión al cambio y que además aprovechan los poderes fácticos del Estado para hacer frente a este posible cambio. Muchas gracias.
Hola, buenas tardes. Pues bueno, voy a presentar un poco las novedades y la trayectoria de la editorial, de una editorial en este último año. Entonces, bueno, no te vamos a presentar aquí algunas novedades, tenemos poco tiempo, pero en el último año, desde la última liberación, pues hemos tenido 28 novedades. Y de las cuales, que es muy importante, de estas 28, 18 son originales, con autores originales, fundamentalmente de España y de Latinoamérica. Hoy aquí, aparte de los 5 que van a presentar, tenemos aquí a Juan Pina, Ricardo Rojas, León Gómez Rivas y Miguel Echarte. Nos falta Joaquín Azpitarte, que me imagino vendrá esta tarde. Entonces aquí, de estas novedades, de los 7 autores que van a presentar, 5 son nuestros. Y bueno, entonces un poco, pues ahora vamos a poner, Irune, unas diapositivas de las novedades, sobre todo internacionales. Aquí, bueno, son novedades que producidos aquí, y luego también desde nuestras delegaciones de Argentina y Colombia. Argentina la abrimos hace 8 años y Colombia llevamos 1 año, y bueno, da la bienvenida a Gilberto Ramírez, nuestro director editorial. Muy bien. Bueno, pues vamos a ir, esto es lo más poco que puedo destacar. Vamos por colecciones: la nueva Biblioteca Libertad, que está dirigida por Jesús Huerta de Soto. Tenemos la ontología Función del Dinero, de Filosofía del Dinero, de Leonidas Markovic, de Liberty Fan. Este es Agricultura y el Estado, muy importante porque es el primer libro que aborda la agricultura dentro del mercado. Luego, El desafío de Hayek, que está escrito por Bruce Caldwell, que es el director de las obras completas de Hayek. Es desde luego una gran biografía de Hayek que os recomiendo. Entonces vamos pasando. Luego, esto dentro de las obras completas, tenemos 2 nuevos volúmenes. Muy importante, la teoría pura del capital, que dirigida por Lawrence White, y es un tratado sobre el dinero bastante intenso. Y luego tenemos Estudios sobre el abuso de la razón, que es un compendio de 2, son unos ensayos, pero luego abarca 2 libros ya publicados, que son unos Individualismo, el verdadero y el falso, y el otro libro, el otro libro, que es Estudios sobre el abuso, la contrarrevolución de la ciencia. Tiene unos textos, unos documentos. Pasamos. Bueno, luego en la Biblioteca de la Libertad, formato menor, aparte del libro de Miguel Echarte, de Organización de América Latina, que va a presentar, tenemos el libro de Antonella Martí sobre todo el populismo de América Latina, un libro que recomiendo, que ella está presentando por varios países. Estuvo presentando hace unos meses aquí, en la Marroquín. Luego, esto es una novedad que nos salió la semana pasada, un libro de Rothbard, publicado inicialmente en nuestra delegación de Argentina, con un prólogo de Iván Carrino. Bueno, aquí tenéis un poco tal. Pasamos. Bueno, este es un libro que lo hemos coeditado con la Universidad Francisco Marroquín. Son los fundamentos de la moral de Henry Hasley, que creo que además es el 100 años, ¿no?, de su nacimiento, creo yo, ¿no? Y aparte tenemos también lo que es la novela, la novela prologada por Ricardo Rojas. Pasamos. Bueno, y esto es un libro que publicado originalmente por una editorial argentina, en 2 volúmenes que hemos puesto en uno. Y es, creo, el primer libro de un autor latinoamericano que defiende lo que es la colonización que hicimos los españoles en su momento. Y luego un clásico de Helmut Burler, que hemos también coeditado con la Fundación para el Progreso de Chile. Y entonces yo creo que este es el último que tenemos. No tenemos uno, efectivamente, con Ediciones Aosta, el clásico de Lionel Robbins, La Gran Depresión del siglo XX, que está editado por José Antonio Aguirre. Y bueno, y luego ya por último, tenemos una pequeña sorpresa. Nos toca dar, después de 46 años, un pequeño cambio de imagen a la editorial, con nueva web, redes sociales, y entonces hemos hecho un vídeo que vamos a poner ahora como presentación.
cuenta con un mundo polarizado por la Guerra Fría y una España en búsqueda de la democracia tras la muerte de Franco, un vendaval de ideas políticas de todo tipo inundaron el país. Nadie se imaginaba que en un contexto donde preponderaba lo colectivista, pudiera surgir entre un pequeño grupo de personas la defensa de la libertad. Unión Editorial nace en aquel momento, en esa España, por la iniciativa de intelectuales liberales con la voluntad de difundir los valores del liberalismo y los anhelos de progreso latentes en algunos individuos e instituciones de aquel entonces. La editorial se propuso dar a conocer las obras más representativas de dicha corriente de pensamiento, obras procedentes de la cultura anglosajona y sobre todo de la Escuela Austriaca de Economía, siendo la primera y única editorial española que acomete esta labor. A la fecha de hoy cuenta con más de 500 obras, en las que además de los clásicos liberales se pueden encontrar trabajos de autores españoles e hispanoamericanos contemporáneos a nosotros. Es muy notable su presencia en diversas universidades de España y América Latina, y el reconocimiento por parte de los lectores de habla hispana la ha consolidado como la casa editorial de la filosofía de la libertad. Bueno, pues eso es todo. Agradeceros vuestra presencia y muchas gracias. Buenos días. Bueno, primero quería agradecer al Instituto Juan de Mariana por habernos invitado a nuestra editorial para que os presentemos las últimas novedades que hemos sacado al mercado. El año pasado ya estuvimos presentando la biografía de Warren Buffett, de Alice Schroeder, y este año venimos a presentaros los dos últimos libros que hemos sacado al mercado, que es, por un lado, este libro de Edward Thorp, Un hombre para todos los mercados, y luego, por otro lado, el libro de Howard Marks, Cómo dominar el ciclo de las inversiones, que son libros distintos, pero todos dentro del ámbito de lo que es la inversión y las finanzas, que es nuestro campo de actuación, porque nosotros estamos especializados en libros de esta temática. Y además siempre publicamos también autores estadounidenses de prestigio, inversores, gente relacionada con el mundo de las finanzas de Estados Unidos. Os voy a hablar un poco de estos dos libros. En primer lugar tenemos el libro de Edward Thorp, que es Un hombre para todos los mercados, que es un libro de un personaje muy interesante. Se trata de una autobiografía en la que relata toda su trayectoria vital y profesional. Edward Thorp es un matemático americano que es conocido por dos cosas. En primer lugar, porque desarrolló un sistema de conteo de cartas para el juego del blackjack en los casinos de Estados Unidos que le permitió batir a los casinos y ganar dinero en los años 60. Luego, posteriormente, fue un inversor, uno de los pioneros de las finanzas cuantitativas, con el uso de matemáticas, estadística, técnicas probabilísticas, y que lo convirtió está considerado uno de los padres de los denominados quants, ¿no?, de las finanzas cuantitativas. En este libro se puede conocer toda su trayectoria vital, desde que nace en los años 30 en Chicago hasta su infancia y su juventud en California, donde él ya tiene un interés por las cuestiones científicas, compra globos meteorológicos, fabrica pólvora, en fin, toda una serie de cosas. En los años 60... él empieza a ir a los casinos, mientras está haciendo el doctorado en matemáticas, empieza a ir a los casinos de Las Vegas junto con la que sería su mujer y unos amigos, y empieza a desarrollar un sistema para jugar al blackjack. El blackjack es un juego muy parecido, es idéntico al 21 español, y además en ese están sus orígenes en el juego del 21. Mediante un sistema de conteo de las cartas que se van repartiendo, él puede llegar a la conclusión de llegar a saber qué probabilidades hay de ganar con las cartas que restan en la baraja. Este método fue muy famoso, su sistema de conteo de cartas. Hizo también un libro muy conocido que es Beat the Dealer, que fue un gran éxito en los Estados Unidos en la década de los años 60 y los años 70. Y se hizo un personaje muy conocido en el ámbito del juego.
Como tuvo problemas posteriormente, precisamente por ser muy conocido por los casinos y por haber inspirado a muchísima gente a ir a los casinos a jugar con su método, él se encontró con problemas. Por ejemplo, le fallaron los frenos del coche y tuvo una serie de problemas, y decidió dedicarse ya no solo al ámbito académico, porque ha sido profesor de 3 universidades, sino abrir una sociedad de gestión de fondos que era Princeton Newport Partners, que era una sociedad en la que empezó a aplicar las finanzas cuantitativas. Fue uno de los primeros en hacerlo. Se trataba de una sociedad básicamente dedicada a la cobertura de valores convertibles, de opciones, de warrants, de preferentes. Y él desarrolló un método, la fórmula de Black-Scholes, que es muy conocida para la valoración de opciones. Él la hizo primero y la aplicó con su empresa, a pesar de que no había sido publicada, y luego sería publicada posteriormente por Black-Scholes. La vida de Edward Thorp es una vida emocionante, divertida, llena de anécdotas, o sea, que pasa del juego al mundo de la inversión, donde tuvo un enorme éxito con esta empresa. Ha llegado a ganar una fortuna increíble, que se dice que puede estar cercana a los $800 millones. Y es un libro apasionante, además escrito de primera mano por él, que nos explica toda su experiencia vital. Os voy a presentar también, este es el último libro que hemos sacado, que es el libro de Howard Marks, Cómo dominar el ciclo de las inversiones. Howard Marks es uno de los grandes inversores de Estados Unidos. Es cofundador del fondo Oaktree, con $120.000 millones que gestiona. O sea, es una cosa enorme la cantidad de dinero que él gestiona. Y ha hecho este libro, bueno, para explicar un poco su visión de cómo hay que invertir, cómo hay que dosificar las inversiones en función del momento, la fase en la que nos encontramos de cada ciclo. Para él, el ciclo de las inversiones se compone de varios ciclos, ¿no? Pues del ciclo económico, del ciclo de los beneficios, del ciclo del crédito, del ciclo de las actitudes de los inversores, en las que pone mucho énfasis. Como las actitudes de los inversores, dice que son como un péndulo, ¿no? Pasan de un extremo a otro y durante muy poco tiempo están en un momento de lo que él llama el equilibrio feliz, que sería una valoración justa de los activos. Habla también del ciclo de la deuda distressed, que es muy interesante y además es una cuestión poco conocida. Él, a partir de los años 80, empieza a invertir en deuda distressed, quiere decir deuda de empresas que tienen un alto riesgo de impago. Cuando él considera que una empresa es una buena empresa y tiene una buena valoración, pero debido al ciclo se ha ido a un extremo y tiene mucha deuda, él considera que es, y además ha tenido éxito haciéndolo, él considera que es interesante comprarla y tenerla en cuenta, sobre todo porque en el caso de impago puede quedarse con una parte de la propiedad de esta empresa. Howard Marks utiliza mucho una cita de Mark Twain que dice que la historia no se repite pero rima. Eso quiere decir que para él los ciclos existen, no se repiten de una forma idéntica, a veces cambian en la amplitud de las fluctuaciones que tienen, en las causas, en los efectos, pero están allí y son reconocibles. Y hay que reconocerlos y crear carteras agresivas o defensivas en función del momento en el que estemos. Se trata de un libro interesante para todos aquellos que les guste la inversión y sobre todo para aquellos que estén interesados por la cuestión de los ciclos. Y con esto ya está. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres. No sé si alguien del público tiene alguna cuestión que preguntar acerca de alguno de los libros que han presentado o de libros futuros, incluso de pasados. Y bueno, si no es así, si nadie tiene ninguna cuestión, si os parece lo dejamos aquí. Nos volvemos a ver aquí a las 3:30. Paco, José Ignacio y Luis Torra en vídeo nos hablarán un poco de una serie de recomendaciones de libros que creen que pueden ser interesantes y que van a comentar de forma distendida, y os sigo invitando a que paséis por los stands que tenemos aquí al lado para adquirir los libros y aprovechar que alguno de los autores siguen por aquí y os los firmen.
Antes de que nos vayamos, os comento que para los que no tengáis plan para comer, enfrente tenemos una universidad que se llama EUDE con un menú, creo, de unos 7,50, primer plato, segundo, y creo que bebida y postre, por si os apetece, pues ya sabéis a dónde podéis ir y nos vemos en breves. Muchísimas gracias.